Vamos a orar por esta palabra. Señor, muchísimas gracias, papito precioso. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de venir delante de ti, Señor, para escucharte, para aprender de ti, Señor, para adorarte, Señor. Hoy levantamos nuestras manos y te pedimos, Señor, por todas estas personas que están enfermas, Señor, que están en camas, que están con respiradores, que están en hospitales, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, que ellos no se sientan solos, que ellos puedan sentir tu abrazo, Señor, tu consuelo, Señor, tu presencia con ellos, Señor. Te pedimos por eso, te pedimos por las personas que no están teniendo trabajo, que están teniendo dificultades para comprar comida, las otras personas que están teniendo problemas emocionales, problemas físicos. Señor, tú eres Dios y te pedimos que tú seas, Señor, el Dios que prometiste ser, Señor. Gracias porque tú estarás con nosotros y todos los días de nuestra vida y nunca nos dejarás. Señor, yo te pido que estés con ellos, Señor. Súpleles, provéeles en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es José Luis Camacho, soy el pastor de la iglesia. Nuestra visión como iglesia es desarrollar personas centradas en Dios que hagan la diferencia. Todo lo que hacemos, todo lo que organizamos, todas las decisiones que tomamos, todas las predicaciones que les damos es para que tu vida crezca alrededor de Dios. No alrededor de una iglesia, o alrededor de un pastor, alrededor de un edificio, alrededor de Dios. Queremos que tu vida crezca, que tú te conviertas en un discípulo de Cristo y que seas y que aprendas y que le obedezcas constantemente. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a continuar con este tema del coronavirus, ¿verdad? Todo lo que está pasando y estamos viviendo tiempos, ¿verdad? Una situación muy difícil y cada vez, mientras las semanas que llevamos de cuarentena van pasando, tal parece que la gente se va concientizando más con el hecho de todas estas muertes que están pasando. Estamos llegando aquí en los Estados Unidos a puntos en donde esta semana pasada se han duplicado, se han triplicado, cuadriplicado los números de personas que están falleciendo, que están muriendo y las personas cada vez lo estamos sintiendo más el encierro, estamos sintiendo más el estar estresados pero Dios tiene una respuesta para esto y eso es lo que yo quiero hablarte hoy. Estas situaciones se están exponencializando, se están creciendo, se están multiplicando de una manera impresionante. La semana pasada, si tú no viste la predicación, te invito a que la escuches en nuestra página de YouTube, en youtube.com/Doxology Español, o en nuestra página de internet de Facebook. Puedes verla ahí también. Y la semana pasada hablamos acerca del por qué está pasando lo que está pasando. Todos nos estamos preguntando por qué está pasando esto, por qué está pasando aquello. Pero también, y les dije que era lo más importante, no solamente era saber el por qué estaba pasando, sino el entender para qué. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes el para qué, entonces tiene un propósito la circunstancia por la cual estás pasando. Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios sabio, Dios está en control. Esta situación que estamos viviendo en el mundo no es una situación que a Dios se le salió de las manos, es una situación que Dios ha permitido. ¿Para qué? Para crear, para formar algo en nosotros. Así que hoy quiero hablarte no solamente del por qué y el para qué. Hoy quiero hablarte del qué debemos hacer. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esta situación en nuestras vidas? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que sucede. Y si tú y yo, esto es importante, si tú y yo ignoramos el mensaje que Dios nos está dando, Dios en este propósito nos ha traído un mensaje y ese mensaje es: quiero que estés conmigo, quiero que entres en intimidad conmigo. Pero si tú y yo no vemos ese mensaje de Dios, si tú y yo lo ignoramos, ¿verdad? No vamos a entender para qué o cuál es la respuesta que nosotros le tenemos que dar a este mensaje de Dios para nuestras vidas. Eso es muy importante. Ahora, hoy en día vamos a hablar acerca de una historia del rey Salomón. El rey Salomón fue uno de los reyes de la historia de Israel y fue el rey que llevó a Israel al mayor esplendor. Cuando él fue rey, dice la palabra de Dios que Dios vino delante de él y le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Le pidió sabiduría
para seguir adelante, para poder guiar esta nación, ¿verdad? Que él ahora estaba dirigiendo. Y Dios le dice, yo te voy a dar esa bendición, yo te voy a dar la sabiduría y te voy a dar todas las cosas que tú necesitas para que entonces les guíes correctamente, para administrar el gobierno. Al final podemos ver que el pueblo de Israel está dividido, el pueblo de Israel está teniendo situaciones difíciles espiritualmente hablando, así que la sabiduría que Dios le dio a Salomón, la que él pidió, fue una sabiduría para administrar, para guiar, para dirigir al pueblo, pero en lo espiritual él tuvo fallas, como todos nosotros las tenemos. Y de eso quiero hablar. Salomón, en la sabiduría dada de Dios, pudo ver que el hombre, esto es muy importante, cuando Salomón recibe esta sabiduría, él pudo ver que el hombre es un hombre pecador, que el hombre siempre va a quedarse corto con el llamado que Dios le ha llamado a hacer, de representarle, de ser su iglesia, de ser su representante en la tierra. Y Salomón lo supo, él pudo ver que el hombre era un pecador, que no podía vivir de acuerdo al pacto que había hecho con Dios. Y en esta conclusión, ¿verdad? En esta conclusión, Salomón ora a Dios para buscar la gracia de Dios y su misericordia para cuando esto pase. Esto me fascinó. Mientras yo estaba estudiando decía, wow, Salomón tenía esta sabiduría que Dios le había dado, y Salomón pudo vislumbrar, Salomón pudo ver que el pueblo de Israel no se iba a mantener fiel al pacto que se habían comprometido con Dios, ese pacto de seguir sus principios, de seguir sus regulaciones, de seguir todas estas leyes que Dios les había dado para que entonces él pudiera habitar en medio de ellos. Salomón lo supo, Salomón lo vio debido a la sabiduría que Dios le había dado, y él ora. Y él toma ventaja, él es un líder visionario, sabio, con conocimiento de Dios. Y él dice, yo necesito interceder por mi pueblo antes de que esta situación suceda. Porque la palabra es clara, Deuteronomio 28 nos habla de que cuando tú y yo no cumplimos, o bueno, en el tiempo de Israel, cuando Israel no cumplía el pacto que le había tocado, o la parte del pacto que le había tocado vivir delante de Dios, ¿verdad? Dios traía juicios sobre ellos. Y Salomón ve esto y dice, yo tengo que interceder y voy a pedir a Dios gracia, voy a pedir a Dios misericordia. ¿Para qué? Para que cuando el pueblo falle, entonces Él les perdone. Salomón lo vio anticipadamente, y eso venía pasando en la historia del pueblo de Israel. Pero esto es muy importante, se me hace fascinante. Ojalá tú y yo podamos ser de esa forma para con nuestros hijos. Job oraba, hacía sacrificios para sus hijos, para protegerles, para guardarles. Ojalá que tú y yo podamos ser sabios y podamos ver hacia el futuro, no solamente en las áreas naturales, no solamente en las áreas emocionales de nuestra vida, sino también ver hacia el futuro en el área espiritual para nuestras familias. Y eso es algo fascinante. Tenemos que ver cómo era Salomón cuando él recibe este pacto. Cuando empecé esta reunión les dije, Dios nos da una promesa, y esta promesa se da en medio de una situación que está pasando Salomón. Salomón ha construido el templo de Dios, lo ha terminado y están a punto de dedicar este templo. Es la primera vez, les quiero dar un poquito de contexto. El templo de Salomón se edifica, se acaba de terminar y están dedicándolo a Dios en una fiesta que dura 7 días, lo están dedicando, están haciendo todas estas cosas, y por primera vez en la historia de la humanidad hay un templo físico construido, ¿verdad? Porque antes había tiendas, ¿verdad? Tabernáculos hechos con diferentes materiales, pero no eran materiales, no era piedra, no era una construcción, no era un edificio como tal. Y por primera vez, después de que termine el templo, por primera vez la humanidad tiene un templo físico en el cual las personas pueden ir a adorar a Dios. Y Salomón dice, Señor, yo te quiero ofrecer este templo para que tu presencia habite en él. Y en medio de esta dedicación encontramos una promesa que Dios nos da para vivir durante tiempos como el que estamos viviendo tú y yo. Tú y yo encontramos esta promesa para el pueblo y para todo aquel que había decidido confiar en Dios. Ahora, antes, fíjense, esto está impresionante. Antes de dedicar, durante el tiempo que están dedicando el templo, Salomón ora.
Y él ora en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, del 12 al 42. No lo vamos a leer, pero te voy a dar un resumen de cuál es la oración de Salomón y qué es lo que nos revela esta oración acerca de cómo Salomón concebía a Dios, percibía a Dios y entendía a Dios sobre su vida. Desde el capítulo 2, desde el versículo 12 al versículo 42 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Dice que que Salomón concebía a Dios, ¿verdad? Y le da y a través de su oración nos revela la importancia que tenía, ¿verdad? El hecho de que Dios tomara el templo que había construido y que habitara en él. Salomón decía, yo sé que hay una importancia grandísima de que Dios acepte el templo que le hemos construido y que habite en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Salomón sabía que la presencia de Dios en el templo, ¿verdad?, traería empoderamiento a la nación. El poder de Dios que residía y que reside en Dios, ese poder ilimitado, estaría en ese templo y le daría poder al pueblo de Israel. Y no solamente eso, esta presencia de Dios en el templo garantizaría una relación, una comunión constante con el pueblo de Israel. Esto es muy, muy importante. Y por último, él entendía y él sabía que era tan importante que Dios tomara este templo y aceptar este templo que ellos habían construido. ¿Por qué? Porque ahí también Dios ejecutaría sus juicios en este templo. Salomón reconoce que Dios ya había cumplido alguna de estas promesas en su oración. Lo primero que dice: Señor, es súper importante que tú habites en este templo porque nos vas a empoderar, vamos a tener una relación contigo y tú vas a traer juicio. A través de la oración, en estos versículos también nos revela Salomón que él está consciente de las promesas que en un momento Dios ya ha cumplido con su pueblo. En 1 Crónicas 22, versículos 9 y 10, Dios le promete a David: vas a tener un hijo pacífico. Está hablando de Salomón. Y cuando Salomón ora, dice: Señor, yo me acuerdo que tú le dijiste a mi papá que yo iba a estar, que yo iba a nacer y que yo iba a ser un hijo pacífico. Tú le dijiste también que mis enemigos o los enemigos que se levantaran en contra de la nación cuando yo estuviera a cargo iban a hacer la paz con nosotros y que yo te iba a construir un templo. Y aquí está el templo, Señor. Mis enemigos, dice la palabra de Dios, que los enemigos de Israel hicieron la paz con Israel mientras Salomón estaba en el gobierno, estaba como rey de Israel. Entonces Salomón, cuando está orando, fíjense, está preparando todas estas cosas. Recordemos rápido, está diciendo: ok, Señor, el hombre es pecador, el hombre no va a poder vivir de acuerdo a tus estándares. Tú me has dado la sabiduría y en esa sabiduría yo he encontrado que tengo que buscar tu gracia y tu misericordia, y voy a pedirle en este momento. Y cuando yo pida esa gracia y misericordia, tú me vas a dar una promesa, y es la promesa a la que estamos hablando. Pero en este momento, ¿verdad?, cuando Salomón descubre estas cosas, él dice: ¿sabes qué? Yo sé que tú has cumplido ya estas promesas. Las promesas que tú tienes ya están cumplidas, ¿verdad? Pero también le dice: pero Señor, todavía hay algunas promesas por cumplir. Esas promesas nos las revela en 1 Reyes capítulo 2, versículo 4. Dice que una de las partes de la promesa que todavía no se cumplía es que habría descendientes de ellos constantemente en el trono de Israel. ¿Cuándo? Y solamente si ellos fueran fieles de alma y corazón. Dios le dijo: no va a faltar sucesor. Entonces Salomón dice: Señor, yo veo todas estas promesas que has cumplido y eres fiel. Y esto me encanta porque cuando vemos a Salomón recordando el pasado, lo que está haciendo Salomón es abrazar las promesas del pasado. Cuando vemos a Salomón haciendo esto, está diciendo: ¿sabes qué? Yo veo las promesas del pasado. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, tú has estado conmigo, Señor. Tú me has dado, tú me has llenado, Señor. Tú has cumplido todas estas cosas, pero también hay cosas que van a seguir. Y yo te pido que tú me ayudes a que se cumplen. ¿Qué estaba pidiéndole? Porque Dios le dijo: yo voy a mantener una persona en el trono si son fieles en su corazón y en su alma a mí. Entonces, ¿qué Salomón estaba pidiendo? Señor, yo te pido que tú me des la sabiduría para guiar a una nación, para guiar a una descendencia que te ame y que sean fieles a ti.
Esto es impresionante. Esto nos habla de la fidelidad de Dios, de sus promesas, que sus promesas son sí y amén, ¿verdad? En Cristo Jesús, Dios nos ha dado promesas y podemos confiar debido a que la palabra de Dios nos lo muestra, debido a que podemos ver la historia de tantos hombres imperfectos, rotos como tú y como yo. Podemos ver que Dios, a pesar de que estábamos rotos y a pesar de que teníamos pecado, Él cumple sus promesas. Esto nos habla de fidelidad. Y Dios dice, ¿sabes qué, Señor? Ahora Salomón le dice, Señor, ahora yo te pido que continúes haciéndolo. Ahora, durante este momento, cuando Salomón está dedicando el templo, le dice, Señor, si tú puedes habitar en un templo tan chiquito, porque tú eres tan grande, eres tan vasto, eres tan trascendente, no te podemos comprender, no podemos empezar a imaginar quién eres, Señor, pero en la limitada, en el conocimiento limitado que tenemos como humanos, Señor, yo sé que tú eres grande, pero si a ti te place habitar en este templo, te lo pido. Salomón entendía la trascendencia de Dios, pero también entendía la inmanencia de Dios. ¿Qué es la trascendencia? Que Él es más grande de cualquier cosa que podamos pensar. Y la inmanencia es que ese Dios tan vasto, tan grande, desea tener comunión contigo y conmigo. Salomón lo tenía claro. Salomón lo tenía muy claro, muy claro. En esta oración, Salomón le pide 7 cosas a Dios. La primera, lo puedes ver en el versículo 22 al 23, le dice, respóndele a la gente cuando venga a tu templo. Esa es la oración. Dice, Señor, que cuando el pueblo venga a este templo a pedirte, a hacer un pacto, a hablar, a disculparse por ofensas que han tenido, Señor, yo te pido que tú les respondas. Eso es lo primero que le dice Dios, Señor, Salomón a Dios, Señor, te pido que por favor tú les respondas. En el versículo 24 y 25 le dice que oyera a su pueblo. Dice, Señor, te pido que por favor escuches a tu pueblo. Si este se acerca en tu templo, si se acerca a ti arrepentido, cuando hubiesen sido derrotados por enemigos debido a su pecado. Salomón sabía, dice, ¿sabes qué? La victoria que nosotros tenemos proviene de Dios, no proviene de nuestros ejércitos, no proviene de nuestra fuerza, de nuestro poderío, de nuestras armas. Nuestra victoria proviene de Dios. Y Señor, si nosotros en algún momento somos derrotados es porque estamos en pecado, y ese pecado significa que nos hemos alejado de ti. ¿Entienden cómo percibe Salomón a Dios? Este Dios tan sabio, este Dios tan perfecto. Salomón dice, Señor, yo sé que nuestra victoria proviene de ti. Yo sé que tú, Señor, eres el que nos da el poder para conquistar, nos da el poder para derrotar a nuestros enemigos. Señor, eres tú, no somos nosotros. Pero Señor, cuando el pueblo peque y sean derrotados debido a las circunstancias, debido a su negligencia, te pido que por favor les escuche. Versículo 26 y 27 dice, Señor, cuando no haya lluvia, el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, ellos dependían de la agricultura, de lo que cosechaban, de lo que tenían. Si no llovía, había sequía, había muerte, no había cosechas. Ellos dicen, Señor, te pido que tú nos escuches cuando no haya lluvia, Señor, cuando no podamos depender. Señor, sabemos que nosotros trabajamos la tierra, pero el que la hace germinar, el que la hace crecer la planta eres tú. Señor, te pedimos que tú proveas todas esas cosas que necesitamos. En el 28:31 dice, Señor, cuando la nación experimente hambre, cuando la nación experimente peste, sequía, plagas de langosta, cuando su ciudad fuere sitiada por el enemigo, cuando viniere contra nosotros cualquier calamidad y enfermedad, por favor, escúchanos. Por favor, escúchanos. Versículo 32 y 33 de Segunda de Crónicas, versículo 6 dice, escucha al extranjero. Cuando el extranjero venga a orar en este templo, Señor, escúchalo. Cuando Israel esté en guerra, por favor, escúchalo. Cuando Israel estuviera en cautividad debido a su pecado y se acerque arrepentido a ti, escúchalo. Salomón, es impresionante la oración. Vean esto. Salomón acaba de terminar este templo que Dios le dijo a su padre David, tu hijo me lo va a construir. Lo acaba de terminar. Y cuando lo está dedicando, esa sabiduría que Dios le ha provisto para liderar al pueblo de Israel, le dice, Señor, yo te pido que nos escuches.
Y te pido que nos escuches en todas estas áreas, las cuales entiendo que si estamos viviendo y si estamos experimentando circunstancias difíciles, no son porque tú nos has condenado a vivirlas, sino porque nosotros nos hemos alejado de ti y es una consecuencia de vivir alejados de ti. Deuteronomio 28 nos dice todas las bendiciones que el pueblo de Israel podía experimentar bajo el pacto mosaico para que ellos pudieran ser bendecidos. Pero también nos habla de todas las maldiciones. Y Salomón dice, el pueblo es pecador, el pueblo es infiel. La gente es infiel, pero antes de que suceda esto yo quiero interceder. Y Salomón empieza a orar y ora estas 7 cosas. Él dice, es importantísimo que tú habites en el templo. Es importantísimo que tú hagas tu morada en este templo que acabamos de construir. ¿Por qué? Porque nos vas a empoderar. ¿Por qué? Porque vamos a tener comunión contigo. Nos vas a poder guiar, nos vas a poder dirigir, nos vas a poder consolar, nos vas a poder levantar, nos vas a poder guiar. Él lo entendía. Dice, Señor, desde ese templo también vas a ejecutar tu juicio cuando nosotros nos alejemos de ti. Y en esa oración es donde Dios al escucharlo derrama y nos da una promesa y le da una promesa a Salomón. Ahora, vean esto. 8 capítulos más tarde, fue lo que prediqué el domingo pasado. Vemos al rey Asa. El rey Asa hace una reforma. Es el reino del sur. Vean, esto es muy importante, pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque quiero que veamos, esto está pasando, Salomón es el rey, ¿verdad? Salomón es el rey y él está consagrando, dedicando el templo para Dios. Y él ora de esta forma y Señor, cuando nosotros la reguemos, por favor, escúchanos. ¿Estamos bien? Ok. Cuando muere Salomón, el reino se divide en 2, el reino del norte y el reino del sur. La semana pasada hablé de Asa, que es uno de los reyes del reino del sur. Los reyes que estuvieron en el norte hicieron todo lo malo en contra de Dios. Salomón siguió la manera de gobernar de su padre David, la cual era de acuerdo al corazón de Dios. Por eso tuvo bendición, por eso la nación de Israel llegó al esplendor que tuvo, ¿verdad? Pero cuando él muere, se dividen los reinos. Los del norte empiezan a hacer todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, y les vienen calamidades, les vienen persecuciones, les viene el exilio, ¿verdad? Y en el sur se levantan diferentes reyes, reyes que hicieron lo bueno, reyes que hicieron lo malo, reyes que hicieron lo bueno, reyes que hicieron lo malo. Dentro de esos reyes está Asa. Y el domingo pasado les hablé de esta misma situación que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 5 y 6, para recordarles. Asa es el rey del reino del sur. Y dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero. Vean el contraste que estamos viendo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 15. Aquí está el esplendor. Capítulo 7 está el esplendor bajo el gobierno del rey Salomón. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿De acuerdo? Y en el versículo 15 vemos una imagen totalmente diferente a lo que Salomón ha orado. Vemos en el 15, dice, en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otros porque Dios las castigaba. ¿Por qué qué? Porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Vean lo que está pasando aquí. Dios los castigaba con toda clase de calamidades. El domingo pasado, escucha esta predicación del domingo pasado. Voy a resumir muy poquito para que entonces hagamos el contraste con lo que está pasando con Salomón. Ahora, ¿por qué estaba pasando esto? Vimos que esta nación, ¿verdad?, está en un caos. Tiene un caos político, tiene un caos económico, social, tiene un caos financiero, tiene un caos espiritual. Dijimos la semana pasada que todo lo que sucede en lo natural tiene su raíz en lo espiritual. Si tú y yo queremos corregir lo que pasa en lo natural, tenemos que ir a lo espiritual. Tenemos que entender qué medidas debemos tomar espiritualmente hablando para que entonces cambie lo que está pasando y lo que estamos viviendo aquí abajo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ahora vean esto. Este pueblo de Israel no había seguridad, no había paz, había un caos. Totalmente diferente de aquello lo que había orado Salomón. Ahora, ¿por qué sucedió? Les dije 3 puntos. Porque estaban sin el Dios verdadero, se habían vuelto idólatras, adoraban su dinero, adoraban su posición, adoraban su casa, adoraban sus hijos. Yo no sé qué adoraban, pero estaban sin el Dios verdadero, nos dice la palabra. No tenían un sacerdote. Hablé del fracaso de la iglesia. Cuando la iglesia predica sermones que todo el mundo quiere oír, que son populares, pero no predican lo que Dios quiere hablar.
Esos sermones que te confrontan, que te dicen, sabes que estás mal, te tienes que arrepentir, tienes que dejar de vivir de la manera que estás viviendo y tienes que parar. Basta ya, si no va a venir calamidad sobre tu vida, va a venir un vacío y ese vacío se va a llenar de caos. Y Dios nos dice, tienes que detenerte. El pueblo de Israel, las naciones, el mundo estaba en esa falta de paz y en ese caos. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. ¿Por qué? Número 2, porque no tenían sacerdotes que les corrigieran, que les enseñaran la palabra, el consejo integral de Dios. No solamente, no les hablaban de eso, por eso se habían alejado de Dios. Y número 3, porque no había leyes, no había pautas que les gobernaran. Cada quien tenía su propia verdad. Y Dios quiere establecer tu verdad. Él quiere decirte, esta es mi verdad y por lo tanto tiene que ser tu verdad. Yo defino tu familia, yo defino tu sexo, yo defino quién eres, yo defino tu identidad, yo defino qué es el matrimonio, yo defino qué es la familia, yo defino quién se tiene que casar con quién, si hombre con hombre o mujer con mujer, dice Dios. No, yo es el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Dios está trayendo definición, dice, yo defino quién eres, yo lo defino. Ahora, la pregunta es, eso es el por qué estaba pasando. Se habían alejado de Dios, ¿verdad? No tenían sacerdote que les enseñara. Y número 3, ¿por qué? Porque no tenían ley. Ahora, ¿para qué Dios permite que todo este juicio viniera en ese tiempo sobre el pueblo de Israel? Para acercarlos a Él. Y si yo necesito que te des cuenta que la vida que estás viviendo es el resultado de estar lejos de mí. Es el resultado de estar lejos de mí. ¿Por qué? Porque Dios siempre busca tener una relación. Dios desde Génesis 3, que cayó el hombre de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, ¿verdad? Dios empezó su plan para restaurarnos, para volvernos a meter en una relación con Él. Dios empieza el plan. Ahora vean, esto es muy importante. Hoy estamos muy conscientes acerca de mantener la distancia social, ¿verdad? Estamos muy conscientes acerca de mantener nuestra distancia con las personas que nos rodean. Pero me parece irónico que Dios nos está dejando pasar en este momento por estas cosas de distancia social, ¿verdad? Y yo creo que Él está permitiendo que nosotros suframos y extrañemos a las personas, el abrazo, el beso, ¿verdad? El apapacho. Yo creo que Dios está permitiendo que experimentemos lo que se siente estar solos para hacernos entender cuánto Él nos desea y nosotros lo hemos dejado solos. Hemos puesto una distancia para con Dios. Cuando Dios permite todas estas cosas porque dice, quiero que te vuelvas a mí, quiero que me tomes en serio, quiero que entres en una relación conmigo. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo hacerte vivir correctamente. Esto es impresionante, es impresionante. Ahora, vemos a Salomón, ¿ok? Salomón capítulo 7 hace el templo. Sabe su condición como hombre pecador limitado que no va a poder vivir de acuerdo al estándar de Dios. Se adelanta, se anticipa y dice, Señor, por favor, yo te pido que tú muestres tu gracia y tu misericordia para cuando nosotros pequemos, para cuando nosotros seamos derrotados por nuestros enemigos, para cuando no tengamos cosecha, para cuando vengan las plagas, para cuando venga la pestilencia. Señor, yo te pido, y yo sé que eso va a venir debido a que nosotros nos hemos alejado de ti, no hemos cumplido con nuestra parte del pacto, pero Señor, yo te pido que tú nos perdones. Yo te pido que cuando nosotros nos acerquemos arrepentidos a ti, por favor, nos escuches. Salomón, 2 Crónicas capítulo 7. El rey Asa, 2 Crónicas capítulo 15. 8 capítulos después vemos la consecuencia de la ausencia de Dios en el pueblo de Israel. Hace 2000 años Jesús vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy todavía estamos viviendo las consecuencias de una sociedad, de una nación que se ha alejado de Dios. Caos político, económico, social, en la salud. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Ahora, Dios nos da la realidad y Dios, cuando Salomón presenta el templo, Dios le da una promesa. Y vean esto, está impresionante. Le da la prescripción divina, le da la receta. Dice, ok, ya oraste, te tengo que contestar, porque Dios siempre nos contesta. ¿Qué debemos hacer? Lo que ahora estamos hablando es, entendimos la semana pasada el por qué,
¿verdad? Le dimos propósito al por qué, ¿verdad? El para qué. Y ahora que ya lo entendemos es, ¿qué debo hacer? ¿Por qué? Porque te alejaste de mí, porque te hiciste ídolos, porque no aprendiste la palabra, no habías sacerdote, porque no tenías reglas que te regulen, no entendías, no conocías mis principios que regulan tu vida, porque yo te hice, yo te creé y yo tengo principios a través de los cuales tú tienes que vivir tu vida, no a través de los tuyos. ¿Están conmigo? El por qué. El para qué, porque quiero que estés conmigo. Quiero que te vuelvas a mí para que yo me vuelva a ti. Y ahora ya entendimos el por qué, ya entendimos el para qué. Ahora tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es una vida de fe. Y la fe se manifiesta a través de nuestras obras. Tú puedes medir tu fe a través de la manera en que caminas en fe. Y Dios te habla, nosotros escuchamos, ¿verdad? Pero no solamente Dios nos llama a creer, Dios nos llama a obedecer, a obedecer, a obedecer y a confiar. ¿Están conmigo? Esto es muy, pero muy importante. Ahora vean esto. La prescripción de Dios es la única forma de arreglar la situación. La única forma en que tú y yo podemos arreglar lo que está pasando en el mundo es a través de la prescripción divina. Si el problema es espiritual, tiene que venir la solución de lo espiritual. Tú no puedes arreglar algo espiritual con medios naturales. Hay un medio espiritual a través del cual podemos hacer esto. Vean esto, 2 Crónicas capítulo 7, versículo 11 y 12. Después de que Salomón ora, después de que Salomón entrega el templo, después de que él ora, dice, cuando Salomón, versículo 11, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, después de que Salomón oró, después de que hizo todo esto, ¿verdad? Le dice el Señor, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. ¿Qué le está diciendo Dios? Ok, sí, me gusta el templo, sí quiero tu templo, ahí voy a vivir, voy a escogerlo, voy a hacer el lugar de mi morada, voy a hacerlo en tu templo. He escuchado tu oración. Me encanta esto, porque lo que Salomón le está diciendo, Señor, escúchanos. Cuando vengamos delante de ti arrepentidos, escúchanos. Y Dios dice, te he escuchado. Y Dios le dice, te he escuchado y he escogido este templo para que se me ofrezcan sacrificios a mí. Ahora, vean, esto está cañón, esto está impresionante. ¿Por qué Dios le dice, te he escuchado y he escogido este templo para que me ofrezcan qué? Digan conmigo, sacrificios. ¿Para que me ofrezcan qué? Sacrificios. ¿Por qué habla de sacrificios? ¿Por qué no dice, sí he escuchado tu oración y he tomado este templo para que vengan y me alaben? O vengan y me sirvan. Le dijo, ¿para qué? Para que ofrezcan sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios habían sido instituidos para restaurar la relación que se había roto entre Dios y el hombre. Los sacrificios lo que hacían era ¿qué? Derramar sangre inocente, la cual servía como un sacrificio expiatorio que cubría el pecado, ¿verdad? Satisfacía la justicia, la demanda de la justicia de Dios. Decía, ¿sabes qué? Aquí hay pecado, cuando hay pecado hay separación entre Dios y el hombre. Entonces Dios dice, yo quiero que ofrezcan sacrificios, porque a través de los sacrificios van a darse cuenta de la gravedad de su pecado. Y al sacrificar este animal inocente que en nuestro tiempo y para nuestro bien fue Cristo Jesús, Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús viene y muere por nosotros. Pero Dios dice, yo quiero que me ofrezcan sacrificios ahí. ¿Por qué? Porque en este templo yo he escogido morar en este templo, yo he escogido hacer este templo el lugar de mi morada. ¿Para qué? Para que tú vengas y te acerques a mí y restaures la relación que se había roto conmigo. Eso es impresionante. Eso es impresionante. He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Dios no solamente quería que le sacrificaran cosas simplemente por matar animales inocentes. Dios quería y Dios diseñó a los sacrificios para restaurar la relación rota entre el hombre y él. La respuesta de la oración a Salomón es sí.
Lo increíble de esta respuesta, vean, esto es súper impresionante. Lo increíble de esta respuesta no es acerca de lo que les concedió o de las bendiciones que el pueblo recibiría. No es acerca de eso. No es acerca de eso. Lo increíble de esta respuesta es que Dios les dijo: yo te escucharé. Eso es lo más impresionante, eso es lo más grueso. ¿Por qué? Porque Salomón está orando, dice: cuando esto pase, escúchanos, escúchanos, escúchanos. Y obviamente al escucharles, Dios les iba a perdonar, ¿verdad? Porque venían arrepentidos delante de Él. Y debido a que venían arrepentidos delante de Él, Dios iba a desatar esas bendiciones que se habían limitado, que se habían cancelado sobre sus vidas. Dios las iba a dejar fluir sobre sus vidas, porque es lo que promete en Deuteronomio 28. Si tú haces lo bueno, si tú cumples las cosas que yo te estoy mandando en mi pacto, entonces yo te voy a dar todas estas bendiciones. Tú haces, yo hago. En el momento que tú dejas de hacer, yo dejo de bendecir, ¿verdad? Yo te maldigo, yo te condeno, ¿verdad? ¿Y qué hacía Dios? Dice: cuando ellos vengan y ofrezcan sacrificios en mi templo, ellos van a venir arrepentidos, yo los voy a escuchar, entonces yo voy a darles bendición. Pero el punto clave aquí, el punto increíble de aquí no es que Dios no está hablando, Salomón no está hablando, el libro de Crónicas no está hablando acerca de las bendiciones que ellos iban a recibir. Están hablando acerca del privilegio que tenemos de ser escuchados. Yo no sé tú alguna vez que llegas a tu casa, o tú mujer, especialmente las mujeres, ¿verdad? Que cuando llegamos a la casa del trabajo, los hombres ya hablamos todo lo que teníamos que hablar en nuestra casa, o en el trabajo o en otro lado. Y cuando llegamos a la casa, la mujer todavía no ha hablado las 58,229 palabras que dicen por día, ¿verdad? Entonces quieren hablar con nosotros. Y cuando nos empiezan a hablar y estamos nosotros ya off, ya nos apagamos, quieren ser escuchadas. Aquí es lo impresionante, que cuando tú sientes esa necesidad de ser escuchado, de que oigan tu corazón, de que oigan tus heridas, de que oigan tu preocupación, de que oigan tu estrés, de que oigan esa depresión, esa ansiedad que tienes, cuando sientes que nadie te escucha, cuando sientes que no hay nadie que te comprenda, cuando sientes que no hay una salida, Dios te dice: yo te escucho. ¡Wow! Esto está impresionante. He escuchado tu oración y es sí. Le digo sí a tu oración, porque era lo que le pedía Salomón a Dios. Escúchanos cuando vengamos, escúchanos, 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 escúchanos. Las 7 peticiones que vemos ahí en 2 Crónicas capítulo 6 es acerca de que Dios les escuche. Y Dios dice: sí, te voy a escuchar. Es impresionante. Ahora, ¿por qué Dios le dice te voy a escuchar? Vean esto. Así como Él dice: voy a tomar ese templo para que me ofrezcan sacrificios, por lo tanto, la relación que estaba rota para conmigo y contigo se restaure, yo te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque la comunicación es la base de toda relación. ¡Wow! Ellos vendrán a buscarle y al Él escucharles se va a establecer una ¿qué? Una relación. Él les escucharía y les daría una respuesta. Vean lo que Dios está haciendo. Entiendan algo, queridos hijos: Dios es por ti, no en contra de ti. Lo que Dios quiere durante este tiempo es tener una relación más estrecha contigo. Salomón era sabio. Y esa sabiduría le había sido dada por Dios. Ese conocimiento le había sido dado por Dios. Y lo que él les dijo: Señor, yo te pido que me des conocimiento. Yo te pido que me des sabiduría para entender cómo obedecer la ley mosaica, Señor. Yo quiero saber cómo entender la ley mosaica, porque yo sé que al entender la ley mosaica y al entenderla y ser sabio y poderla obedecer, va a venir bendición. Eso fue lo que le pidió. Él sabía que la ley mosaica era el fundamento sobre el cual todos los reyes de Israel tenían que pastorear a la nación. Ve, esto es impresionante. Salomón no solamente era un rey, él se veía como un pastor. O sea, yo tengo que pastorear a la iglesia. Tengo que pastorear al pueblo para que ellos tengan una relación con Dios. En esa sabiduría entendió que la clave para que su pueblo fuera bendecido era el acercarse a Dios, y que Dios en su gracia les oyera y les guiara. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ahora, ¿qué tengo que hacer cuando estoy en este problema? ¿Qué tengo que hacer cuando estemos en esta situación como se encontró el rey Asa en 2 Crónicas 15? ¿Qué tenemos que hacer? Dios nos lo muestra en el versículo 11 al 13 de Crónicas 7.
de 2 de Crónicas capítulo 7, dice: cuando Salomón terminó el templo, se los voy a leer desde el 11 para recapitular, dice: el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me hagan sacrificios. Ahora ven el versículo 13, está impresionante. ¿Cuando quién? Di conmigo, yo. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Esto es muy importante, dice: cuando yo lo haga. Dios está trayendo un juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? O iba a traer un juicio. Dios está hablando del juicio que traería sobre el pueblo de Israel en el supuesto de que ellos se alejaran de él. Dice: yo voy a traer ese juicio. ¿Para qué? Para que ellos se vuelvan a mí. Dios es soberano y nada de lo que sucede se sale de su autoridad. ¿Verdad? El domingo pasado hablamos de la ira pasiva de Dios. Dios ya ha reconciliado al mundo consigo mismo. Dios no nos juzga, ¿verdad? Como lo hacía con el pueblo de Israel, sino que nosotros vivimos bajo la ira pasiva de Dios, según Romanos, ¿verdad? Versículo 24, 26 y 28 dice que Dios les entregó a sus pasiones, les entregó a sus mentes reprobadas, les entregó. Dios entrega, es una ira pasiva, y esa ira pasiva significa donde Dios dice: ok, quieres vivir una vida sin mí, entonces vive una vida sin mí, pero vas a vivir una vida con las consecuencias que trae vivir sin mí, y eso es caos. Eso es caos. Vemos esto. Ahora, lo que Dios está haciendo, dice: cuando esto sucede, ¿qué está pasando hoy en día? Hambre, temor, ansiedad, no duermes en la noche, tus horarios se han volteado, ¿verdad? La manera en que te conduces, lo que tocas, duermes con la luz prendida porque ya sientes toses y ya dices coronavirus o estornudas y ya no sabes qué es, estás tan ansioso, tan preocupado. Dice: cuando esto suceda, dice Dios, cuando esto suceda, porque Salomón está orando: Señor, cuando esto pase, y Dios le dice: ok, cuando eso pase, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, cuando yo, ¿verdad?, haga venir a la langosta, ¿verdad?, cuando yo mande pestilencias, ¿verdad?, cuando yo haga esto, vas a hacer lo siguiente. Entiendan algo: Dios tiene un propósito por el cual permite las cosas, y ese propósito es: vuelve a mí, vuelve a mí. Hoy en día, Los Ángeles, de acuerdo al Angeles Times, dice que está sufriendo una sequía ya por 20 años, de acuerdo a Bill Purser, que trabajaba con la NASA. Él dice: es que California, Los Ángeles están viviendo una sequía, la sequía más grande que han vivido por 20 años, ya por 2 décadas lleva esta sequía. Hay sequías en el mundo hoy en día. Langostas, dice: cuando yo envíe mis langostas, cuando cierre los cielos para que no llueva, tenemos una sequía en Los Ángeles. Tenemos langostas en África, tenemos langostas en Irán. De acuerdo a la Organización, ¿verdad?, de Agricultura y de Comida de las Naciones Unidas, asegura que la peor plaga en muchos años está sobre estos países, sobre India, Pakistán y África. Dice que se estiman que 13 millones de personas quedarán en riesgo de desnutrición por causa de los insectos. Lo más preocupante es que la mayoría de los países no tienen las herramientas apropiadas para poder combatir a estos enjambres. Hay langostas en este momento, mientras yo estoy predicando esto, que están comiéndose la comida de estas personas en África, en Irán, ¿verdad?, y en Pakistán. Dicen que las langostas, cuando se agrupan en formas numerosas, arrasan los cultivos y las cosechas para consumir en un día lo equivalente a 35,000 personas. Las langostas, la plaga, ¿verdad?, este juicio, esta situación que está pasando, le está robando la comida. Es lo que habla aquí en 2 de Crónicas. Es lo que está hablando. Está diciendo: cuando cierre los cielos, cuando derrame las langostas, cuando mande la plaga, entonces van a hacer esto. Habla de la peste. ¿Qué es una peste? Es enfermedades contagiosas. De acuerdo al diccionario, dice que una peste son las enfermedades contagiosas e infecciosas que causan gran mortandad en los seres humanos y en los animales. ¿Estamos viviendo una peste? Claro. Y Dios dice: cuando cierre los cielos, cuando haya sequías, cuando mande a las langostas y cuando mande la peste sobre mi pueblo. ¿Tengo tu atención ahora? Esto es lo que tenemos que hacer. Y fíjense lo que le dice: cuando esto pase,
nos da la respuesta en el versículo 14. La prescripción divina, la solución espiritual para el problema espiritual. Cuando esto suceda, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Es importante que notemos esto. Vean esto. Vean, por favor, pongan mucha atención, porque este mensaje, esta promesa está basada en dos palabras: el sí, entonces. Es una condicionante. Si tú haces esto, entonces. Sí, entonces. Y aunque nosotros no estamos en el mismo contexto de Israel, porque ahora estamos mucho más adelantados, Jesús vino, vivimos bajo la gracia, hemos sido salvados por gracia, seguimos viviendo bajo los mismos principios, porque Dios bendice y Dios ha prometido que Él bendice a aquellos que obedecen su palabra. Y es lo mismo, sí, entonces. Si tú obedeces, tendrás una vida en paz, tendrás una vida abundante. Si tú vives de acuerdo a mis principios, a mis parámetros, entonces tú serás bendecido. Es un sí y es un entonces. Dios lo sigue haciendo, entiéndeme. Pero vean lo que dice. Dice, si mi pueblo, ¿quién es el pueblo de Israel? No está hablando de los gentiles, no está hablando de los que no han conocido a Cristo, los que no han tomado a Cristo como Señor y Salvador. Está hablando de ti y de mí, está hablando de la iglesia. Y dice, necesito que la iglesia se levante y sea aquello para la cual yo la diseñé que fuese. Yo la he puesto como una luz sobre montañas, sobre naciones. Yo la he puesto como la sal, yo la he puesto como la luz del mundo. Y Dios dice, si mi pueblo, si mi iglesia, es importante que notemos que esto es lo que Dios espera de su pueblo, que esto es lo que Dios espera de ti y de mí, de su iglesia. Dios no solo quiere que nos quedemos como espectadores, a ver qué está pasando, a ver cuántos, yo me guardo en mi casa, si yo me quedo en mi casa, si yo me quedo ahí, ok, me cuido, me lavo las manos. No, entiende mi iglesia, va más allá de eso. Dios necesita que su iglesia se levante. Si mi pueblo se humillare, está hablándote a ti y me está hablando a mí. Dios quiere que tomemos una parte activa de la solución del problema que estamos viviendo en esta tierra, el cual es espiritual. Dios quiere y Dios nos dice que tú y yo somos parte de ese problema, de esa solución espiritual. Dice tú y yo, tú te tienes que levantar. Tú te tienes que levantar. Dios quiere que su iglesia ante esta pandemia se levante y actúe de acuerdo a sus principios. Dice, si mi pueblo se humilla. ¿Qué significa humillarte? Reconocerle. Tú y yo como iglesia tenemos que levantarnos y decirle, Señor, yo te reconozco que no soy nada sin ti. ¿Qué es lo que ha hecho esta pandemia? Te ha dicho, no sirves, no eres nada sin Dios. Tu vida es frágil, que nuestra condición humana es inferior, que no tenemos lo que se necesita para arreglar los problemas, no tenemos los insumos suficientes, no tenemos el personal suficiente, no tenemos la producción suficiente de máscaras, de ventilador, de todas estas cosas. Dice Dios, si mi pueblo se humillase, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que venir delante de Él y reconocer que somos insuficientes, porque al reconocer nuestra insuficiencia, nuestra inaptitud, nuestra incapacidad, entonces entendemos que solamente somos capaces en Él y Él a través de nosotros. Dice, si mi pueblo se humilla, reconozcamos que no somos nada sin Dios, que nuestra condición humana es inferior. Es decir, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. No solamente conocer la palabra, no solamente creer, es obedecer y es confiar en que Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer. Dios dice, si mi pueblo se humillase, reconocer que todo proviene de Él. No hay nada que pueda provenir de ti. No, tú no eres tu sustento. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sana, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra torre fuerte, el que nos guarda, el que nos protege. Es Él. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo deja de ser altivo y piensa que ellos lo pueden hacer en sí mismo. Escuchen muy bien, iglesia. Dios nos diseñó para ser dependientes. Capacidad e independencia no van juntos en el plan de Dios. Capacidad e independencia no van juntos en el plan de Dios. Dios quiere que dependamos de Él para entonces ser capaces de hacer aquello que Él nos ha llamado a hacer. Y para eso tenemos que humillarnos. Reconocer que sin Él no somos nada. Dice, mi pueblo se humilla y orare. La palabra hebrea de orar es hacer una petición a Dios. Eso me encanta porque Dios quiere que le pidas. Dios quiere que le pidas. Dios quiere que le pidas todo, entiéndeme. Dios quiere que le pidas todo.
todo. Eso me encanta, reconocer que Él es la fuente de todas las cosas. Dice, si tú te humillas y sabes que sin mí no eres nada, y entonces oras porque sabes que yo solamente soy el que puede proveer cualquier necesidad, tengo la capacidad y la suficiencia para satisfacerte. Si tú entiendes esto, entonces yo sanaré tu tierra. Wow. Dice, y me busca. La palabra hebreo de buscar es tratar de alcanzar algo que deseamos. Tratar de alcanzar algo que deseamos. Dios se tiene que volver nuestro más grande deseo. Conocerle, su presencia, su vida, sus principios, su palabra se tiene que convertir en nuestro más grande deseo. Yo sé que tú y yo tenemos deseos, somos carnales, tenemos deseos del mundo, tenemos deseos de cosas que son incorrectas, que son pecaminosas, pero Dios te dice, yo necesito que tú me pidas que yo te ayude a desearme, porque tú y yo no podemos acercarnos al Padre si no es por Él. Tú y yo llegamos a Dios por Jesucristo. Tú y yo llegamos a Jesucristo por el Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos inútiles. Dios en su gracia ha extendido su mano para que tú y yo le conozcamos. Entiéndeme, Dios nos está diciendo, si tú te humillases, si tú orases, si tú me deseas con todo tu ser. La palabra de Dios dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así David decía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como un ciervo que está sediento, que necesita agua, decir, Señor, te necesito en este momento, Señor, te necesitamos. Como el presidente, los presidentes del mundo que están diciendo, Señor, sin ti no podemos, esto ya se nos salió de las manos, esto ya no lo podemos lograr, Señor, ya no podemos tener control de eso, Señor. Solamente un milagro podría cambiar y podría arreglar las cosas. Es lo que Dios nos está llamando a hacer. Él te está diciendo, si tú me deseas como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, si tú me deseas, si tú te humillas, si tú oras, si tú me deseas y si tú abandonas la manera de vivir, Dios no solamente quiere que cambies en tus sentimientos, y ay Señor, si yo te quiero mucho. No, Dios quiere que cambies en tus acciones. Dios no solo desea que te sientas mal por lo que haces, Él desea un cambio de comportamiento en su iglesia. Un cambio de dirección y no solamente de sentimientos. Al hacer esto, no solo estamos buscando que las cosas se arreglen, estamos diciendo, Dios, te creo. Dios, te creo. Creo en ti, en tu palabra. Y sé que lo harás otra vez, como lo has hecho tantas veces. Wow. Escuchen bien. El hecho de que como iglesia nos humillemos, oremos, busquemos su rostro y nos volvamos de nuestros malos caminos, el hecho de que empieces a actuar en estas áreas es una declaración con acciones acerca de tu fe, donde dices, esta es mi fe y debido a mi fe voy a caminar de acuerdo a lo que mi fe me dice, a lo que mi fe me enseña, a lo que mi Dios me enseña. Y Dios te dice, necesito que te humilles, necesito que ores, necesito que me busques, que busques mi rostro, y necesito que te vuelvas de tu malos caminos. Cuando nosotros hacemos eso, estamos diciendo, Señor, te creo. ¿Y qué fue lo que Dios estableció para que tú y yo fuéramos salvos? Creerle. Dios nos ha arrinconado. Dios nos está poniendo en contra de la pared y te está diciendo, tómame en serio. Y es tiempo de que nosotros volteemos nuestra cara a Él y digamos, Señor, te creo, te creo, te creo, creo en ti, creo en tu palabra. Me encanta Salomón. Él pudo vislumbrar, Señor, cuando nosotros la reguemos, porque seguro la vamos a regar. Cuando la reguemos, Señor, cuando hagamos lo incorrecto, cuando nos alejemos de ti, cuando nos hagamos de ídolos, Señor, cuando no le hagamos caso al sacerdote, cuando no escuchemos el consejo integral de tu palabra, cuando solamente queramos escuchar solamente lo que nosotros queremos oír y no lo que nos quieres decir. Señor, cuando pasa eso, yo te pido que nos ayudes a arrepentirnos y que cuando vengamos a ti nos escuches. Wow. Si mi pueblo se humillase, entonces, y vean el entonces, en el versículo 14 y 15, si mi pueblo que lleva mi nombre, la palabra que lleva mi nombre significa que es mío, escúchame bien, tú eres de Él, yo soy de Él. Si
Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces yo escucharé desde los cielos. ¡Wow! Yo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Dice Dios, la prescripción divina es que sigas mi método, no el tuyo. Iglesia, es tiempo de que nos levantemos, nos humillemos, oremos, busquemos su rostro, nos volvamos de nuestros malos caminos. Ya es en serio, tómatelo en serio. Y entonces, dice Dios, entonces yo escucharé. Señor, ayúdanos. En la noche de ayer orábamos por una niña, Hannah, que está en el hospital con sus pulmones destrozados. El papá llorando, orando. Y orábamos por esta niña, oramos por la gente en la iglesia, la gente que está en los hospitales, que está muriendo. Oramos por todos ellos. Y yo sé que al leer esta palabra, Dios decía, te escucho, te escucho, te escucho. Descansa, descansa. Yo te escucho y voy a sanar tu tierra. Voy a mantener abiertos mis ojos. Oh, me encanta. Dios no te va a ignorar, Él te va a ver. Él va a ver tu sufrimiento, tu necesidad, tu situación. Él te ve. Dice, yo mantengo mis ojos abiertos sobre ti. Yo te veo, hijo, pero quiero que camines por fe, que me creas. Quiero que me creas. Y sabes que no solamente te veo, te escucho. Hoy en esta tarde nosotros no estamos en el contexto en el que se encontraba Israel. Nosotros estamos mucho más adelante en la historia. El Mesías ya vino, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Somos la iglesia. ¡Qué honor! Hemos visto una y otra vez que las promesas de la palabra de Dios se han cumplido y cumplido y cumplido y cumplido. Hemos visto tantas promesas escritas en este libro que han sido cumplidas por Dios. Hay muchas otras que se tienen que cumplir todavía. Por lo tanto, podemos aferrarnos a esta promesa de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice, si tú solamente haces esto, yo te escucharé. Yo te escucharé. Aférrate a esa promesa. Aférrate a esa promesa para que la sepas, para que la entiendas. Abraza la verdad de que Dios está con nosotros, no en contra de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ser su iglesia y comportarnos a la altura de nuestro llamado. Humillémonos, oremos, busquemos su rostro y volvámonos de nuestros malos caminos. Entonces Él vendrá y sanará nuestra tierra. En ese tiempo, en el contexto del pueblo de Israel, Dios les había prometido darles una tierra. En Génesis 12 dijo, yo voy a sanar esa tierra que yo te di, que yo te prometí. Hoy en día Dios no nos ha prometido que va a sanar nuestra tierra, pero Él sí nos ha prometido que cuando le obedecemos, todas las cosas serán añadidas para nosotros. Hoy estamos viviendo una situación alarmante, pero creo que podría ser más alarmante el no darnos cuenta del propósito por el cual Dios nos ha puesto en este lugar. Ya entendimos el por qué, ya entendimos el para qué, y ahora sabemos el qué tenemos que hacer. Levántate y resplandece, ten ánimo, no temas, el Señor está contigo. Dios no te va a dejar, Dios no nos va a dejar. Sus ojos están sobre nosotros, sus oídos están escuchando. Señor, yo te pido, Padre, por todas las familias que están escuchando este mensaje, por todos los voluntarios que están aquí, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor.
ayúdanos a amarte. Ayúdanos a desearte, a buscarte, a volvernos de nuestros malos caminos. Ayúdanos a humillarnos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser la iglesia que tú nos diseñaste para ser. Gracias, papito precioso, porque tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque esta promesa tú no la diste. Y hoy la abrazamos. Y hoy la creemos. Te decimos, Señor, lo creo. Señor, yo te pido por cada persona que esté escuchando. Ayúdanos como iglesia a entender cuáles son aquellas áreas en nuestra vida que son altivas, que necesitan ser humilladas. Hoy las rendimos delante de ti, perdónanos. Reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos que somos inferiores, somos seres frágiles. Reconocemos que necesitamos obedecer tu palabra, Señor. Que necesitamos vivir de acuerdo a tu verdad. Reconocemos que todo proviene de ti, Señor. Nos humillamos. Y hoy venimos delante de ti en oración y te pedimos que nos ayudes. Porque tú eres la fuente de todas las cosas, aún la fuente de mi deseo y de mi decisión para acercarme a ti. No proviene de mí, proviene de ti. Ayúdanos. Ayúdanos a desearte, que tú seas lo más deseado de nuestra alma, el amante de nuestra alma. Ayúdanos a desearte como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Señor, así queremos desearte. Y por último te pedimos, Señor, que nos ayudes a volvernos de nuestras malas conductas. Perdónanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si mi pueblo se humillare, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Amén. Enséñale a tus hijos. Habla con ellos. Ayúdales a aprender a humillarse, a orar, a buscar a Dios, a depender de Dios. Ayúdales a ver que las promesas de Dios son reales y se siguen cumpliendo. Ayúdales. Tú eres la herramienta que Dios está usando para hacerlo. Sigue haciéndolo. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, que bendiga, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendice al dador alegre. Bendíceles con toda bendición. En este tiempo, Señor, sabemos que tú eres el que nos provee. No el dinero que guardamos o el dinero que tenemos, o el cheque o el trabajo. Tú eres el proveedor. Reconocemos que tú eres la fuente de todo. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.